Queremos invitar a nuestro último orador de esta jornada. Nos acompaña esta tarde el economista ecuatoriano, presidente del Grupo Nueva Holding de inversiones especializado en la industria forestal y productos de madera, gerente general de Maciza, uno de los líderes latinoamericanos en producción y comercialización de tableros de fibra de madera, copresidente del área de desarrollo del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, que fuera profesor también en la Facultad de Economía en la Universidad Católica de Guayaquil y actualmente columnista en El Comercio de Quito. Doctor Roberto Salas, lo invitamos para que nos presente su conferencia, Las empresas en la sociedad actual. Démosle un aplauso. Pueden dar aquí. Muchas gracias. Hoy quedó demostrado una vez más de la eficiencia de las mujeres. Tomó su tiempo, es más, lo racionalizó de una manera extraordinaria, sacando mensajes tan buenos. Así que te felicito. Pero yo tengo una desventaja y una ventaja. La desventaja es que soy el último. Y por lo tanto los cojo un poco cansaditos. ¿O no? No. Bueno, eso es buena noticia. Pero la ventaja, y que la voy a aprovechar, es que hay una buena noticia para los últimos, que seremos los primeros. Así que vamos a romper un poquito el protocolo, sobre todo para ponerme al mismo nivel de ustedes, para poder hablarle de ejecutivo a ejecutivo, de tu día a día, que lo entiendo un poco mejor. Y darte dos noticias. La primera es que, sin lugar a duda, hay una interdependencia enorme entre empresa y sociedad. Eso no es novedad. La novedad, probablemente para algunos, es que está totalmente desaprovechada todavía. Y la segunda es de que tenemos todo por delante para poder hacer algo al respecto. Y no depende del 4 de mayo. No depende de que alguien lo haga. Depende de ti, de usted, de mí. Y lo podemos hacer ya. O tal vez ya lo estás haciendo, pero no te has dado cuenta todavía. Y vamos a empezar diciendo de que esta interdependencia está totalmente ligada a dos grandes elementos y declaraciones que encontré preparándoles este pequeño resumen. El señor Schmidheiny, fundador del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible en los años 90, dijo: no hay empresas exitosas en empresas fracasadas, en sociedades fracasadas. Y eso lo tomó el Consejo y lo tomó como un paradigma nuevo. Hace poco tiempo atrás, Michael Porter, en uno de sus mejores escritos, que se los recomiendo, está en Harvard Business Review, Empresa y Sociedad, encontré esta frase: una sociedad sana necesita de empresas exitosas. Entonces, habiendo tanta convergencia en este tipo de elementos, el tema es por qué razón esta interdependencia no la podemos aprovechar al máximo posible. Y hay muchas de las razones que se han explicado aquí durante toda la mañana, durante toda la tarde. Incluso Bernardo hizo un tremendo resumen de algunos temas. Por lo tanto, voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Es que hay muchas tensiones. Hay muchas tensiones sociales que captan la atención, la priorización desde el punto de vista de los gobiernos y de la sociedad civil, y que no pueden resolverlo. El tema de la pobreza, ha habido avances. En muchos países latinoamericanos también, sí, es verdad. Pero, ¿cuánto es bueno? Y aquí viene alguna premisa que dice: no todo lo bueno es suficiente. Por otro lado, la desigualdad es un tema que se está priorizando cada vez más por las presiones y las tensiones que vienen, sobre todo de la sociedad civil, sobre todo de los jóvenes.
Como alguien decía, cuando eran niños aprendieron algo, cuando son adultos no les gusta lo que están viendo y quieren cambio. Y proponen los cambios de la manera distinta como lo hacían nuestros padres o como lo hacemos nosotros mismos. Por otro lado, la escasez de alimento. Alguien decía, estamos pasando de un paradigma de la abundancia a un paradigma de la escasez. Y parte de ese paradigma de la escasez es justamente aquello de lo cual es fundamental para la vida de las personas. Alimento, saneamiento, agua. Solo para complementar lo que decía Bernardo, en el tema de saneamiento, algo que puedo hablar porque trabajé muchos años en una empresa que conducía agua y llevaba saneamiento a las poblaciones aquí en Latinoamérica. Y una de las cosas que a mí más me impresionó cuando trabajaba en esto y todavía pensaba que era un commodity y que vender tubos era extruir plástico, PVC, polietileno, polipropileno y venderlo lo más posible, lo máximo posible, hasta cuando uno comenzó a entender la esencia de la solución que uno estaba tratando de contribuir a solucionar. Y uno de los temas que más me impresionó en eso y que cambió radicalmente mi visión de lo que yo estaba haciendo en esta empresa era cuando reconocí esto, que todos los días, que todos los años, 2 millones de personas mueren. Eso significa que son 5 por minuto. Y lo peor es que cuando estábamos haciendo una investigación profunda, en el caso de Brasil, y decíamos, oiga, le preguntábamos a las casas, a las señoras, decía, señora, pero si usted tuviera agua que le llega por la tubería, o si tuviera una red que todo el desagüe de las aguas servidas se extraen, pero se le quita los $40 que le llega del gobierno, de la Bolsa Familia de Lula, la respuesta era desconcertante. A mí mis $40 no me los tocan, yo lo otro lo manejo. Y cuando probamos, así como se decía el tema de la inversión en los niños, que era la inversión económicamente más rentable que podía hacer un gobierno, nosotros probamos en una institución que armamos entre los fabricantes de que la mejor inversión que podía hacer en el gobierno, en este caso el gobierno brasileño, era en salubridad. Y cada real invertido tenía un retorno de 4. Sin embargo, los niveles de inversiones en infraestructura no llegaban. Y la razón fundamental no era un tema técnico, no era un tema de plata, era un tema de prioridades, era un tema de liderazgo, que son los que fijan las prioridades, y probablemente de instituciones, que es todo lo que hemos venido conversando desde ayer en la noche. Hoy en día hay tensiones no solamente en la parte demográfica, en la parte, como hablábamos, económicas, de la escasez. Hay tensiones en las partes ambientales también. Se supone que según los acuerdos con las Naciones Unidas, las empresas, en un foro del Pacto Mundial y del Pacto Global y de otras instituciones, en los principios del milenio se establecieron de que así como hay objetivos de pobreza, se definieron objetivos también respecto al calentamiento global, sobre todo en la emisión de carbono. Y había que reducir el 50% de las emisiones de carbono. Y no ha habido Kioto, y no ha habido ninguna otra de las reuniones anuales que se haya podido lograr acuerdos. Y eso tensiona. Y capta la atención, y los líderes se marean. Y que van para allá y van para acá y no logran establecer un esquema que logre solucionar estos grandes temas como por ejemplo la educación. Hoy en Chile, estoy viviendo en Chile hace casi 7 años, hay un gran debate y hay toda una reforma tributaria concentrada en cambiar la educación. Sin embargo, el gran tema en la educación de Chile es la universidad. Eso es lo que está en el debate y que sea gratuita, con mejor calidad. Pero vemos muchos que pensamos de que el gran problema en Chile no es la calidad de la educación universitaria. Está en las escuelas primarias, está en la escuela secundaria. Cuando uno mira las estadísticas de que en Chile existe el mayor nivel de insatisfacción por rebeldía de profesores con alumnos, o el mayor nivel de influencia de droga respecto en los colegios, sobre todo en los colegios que tienen poca supervisión.
comparado con otros países. Probablemente la gran revolución que requiere Latinoamérica y probablemente más allá de revoluciones idealistas, es la revolución pragmática de la educación. Pero no quedarnos solamente con la educación de la niñez, lo cual es muy importante por las buenas razones que se han dicho a lo largo de estos días. ¿Y qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con nosotros mismos? Cuando no sabemos tener las prioridades claras, cuando no sabemos movilizarnos. ¿Y eso quién nos enseña? Porque se nos pasó el avión. Eso no nos lo enseña nadie. Nos dejamos llevar por las presiones y esa falta de organización, de capital social, de que nosotros mismos no sabemos hacerlo, es lo que nos hace como comunidades más débiles frente a todas estas otras tensiones abrumadoras como las que hemos hablado hoy. Corrupción, falta de institucionalidad, etc. El tema de los jóvenes con la capacidad de empleo, no tengo que repetirlo porque ya se mencionó. Pero las empresas también tenemos nuestras propias tensiones, que nos ayudan a mantenernos en este embudo de tener nuestra propia visión de los temas. Y nos olvidamos de que hay otros actores que también tienen necesidades para poder aportar o para poder ayudar a solucionar. El primer tema, aunque nos duela, pero alguien tiene que decirlo, es la desconfianza. Así es como ve mucha gente al capitalismo post-Enron, post-subprime. En el mismo Chile, así es como se ve el capitalismo, por muchas personas, probablemente la mitad de los chilenos. ¿Y por qué? Porque hace poco salieron un gran tema de una colusión de las grandes cadenas de farmacia que inundó la prensa chilena. Porque hace poco tiempo una gran tienda por departamento que atendía a la gente más pobre fue descubierta de que falsificaba información o renovaba los contratos por los créditos, por las famosas tarjetas de crédito, de manera unilateral. Y solamente fue una Defensoría del Pueblo, una secretaría que toma denuncias de poblaciones, en las cuales comenzaron 20.000, después 100.000, después llegaron a 1.500.000 de denuncias de insatisfacción por cómo esta tienda cobraba y renegociaba las deudas de manera unilateral, haciendo, obviamente, inflando sus balances y estableciendo un gran esquema de utilidades, cuando en el fondo no existía. Y así, con otros elementos, comienza a haber una insatisfacción respecto a de que el propio sistema de la economía de mercado tiene también tensiones que la deben obligar a cambiar, a ser más justa y más humana. Pero ¿cómo hacer eso cuando hay una hipercompetencia? Hace poco me decía un colega, me decía, oye Roberto, pero ¿cómo es que hay que pensar en responsabilidad social y esas cosas? Cuando me cuesta llegar al presupuesto de las ventas y de las utilidades del mes. No me hables de cosas de largo plazo, por favor. Y tiene algo de razón. Pero hoy la gerencia que se debe aprender y que se debe enseñar es la gerencia bipolar. Esa gerencia que es capaz de mantener prioridades distintas al mismo tiempo, corto y largo plazo al mismo tiempo. Eso es lo que las universidades deberían enseñar a los nuevos gerentes. Aquel que sabe no solamente rendir cuentas a un accionista, sino también a otros grupos y saberlo hacer con propiedad. Y algo de eso les voy a participar después un poquito. Entonces, la hipercompetencia, que al mismo tiempo se aumenta en cuanto a su nivel de tensión, de presión, de estrés, a su vez ahora hay que rendir cuentas no solamente al accionista, ahora hay que rendirle cuenta a la comunidad que se queja, porque los fletes pasan. Oye, pero si genero trabajo. Sí, pero la gente aspira mucho más que genere solos trabajos. Es decir, mi responsabilidad como empresario, como ejecutivo, como empresa, frente a la sociedad, es producir, pagar mis impuestos, generar empleo. Y normalmente ese es el cassette que tenemos en nuestra cabeza porque nos enseñaron así cuando fuimos a la universidad. Hoy ese cassette ya está caduco. Eso ya no funciona. Hoy tienes demandas de todos lados. Tienes demanda de tus clientes. Y ya no solamente que le vendas barato y buena calidad, sino que le des información.
Yo quiero saber lo que compro. Las comunidades, que si ven un humo por ahí ya te comienzan a ver, oye, yo quiero saber si ese humo es vapor o si es cuánto material particulado tienes ahí. Y si no lo respondes, te lo exigen por este nuevo mundo, el nuevo mundo virtual. La velocidad en que está cambiando lo público de lo privado, y eso algo se mencionó, es extraordinariamente alto. Hoy es mejor pensar de que cualquier cosa que haces, personal o empresarial, es público. Porque tú nunca sabes quién te tomó la foto con un Samsung o con un iPhone y te puso en el Facebook. Donde quiera que estés. O lo que tú estás diciendo en un email, tú no sabes quién te lo puede también copiar N veces sin que tú te des cuenta. Entonces, con todo este aceleramiento de las tecnologías, hoy se habla de las nubes, del cloud, y eso solamente por empezar. Hoy tienes el Big Data. Tienes informaciones que tal vez ya te olvidaste que tienes, pero alguien te las puede capturar. Muchos dicen, oye, too much. Mucho para un gerente. Bueno, ese es el tipo de gerente que necesitamos hoy en día. Y si es too much, mejor cambia de profesión. Las presiones por regulaciones. Mucho se ha dicho de esto también hoy día, no tengo que repetirlo. Pero esas regulaciones solamente van en aumento por las mismas presiones que existen en la sociedad. Por otro lado, estas tensiones no tienen solución de la misma forma que le hemos venido trabajando. Es decir, cada uno por su lado. Las empresas con sus presiones y estrés, el Estado por el de ellos. ¿Y entonces qué hacemos? Hay que reconocer en este caso que el Estado, por ejemplo, aunque no lo quiera, es insuficiente. Y por algunas buenas razones. El Estado o los gobiernos solamente pueden hacer lo que está legislado. Y por lo tanto, tienen cadenas de restricciones, o deberían tenerlas, sobre todo en el tema presupuestario, que es más claro. Tienen acceso restringido a tecnología. Los estados, los gobiernos no generan tecnología, no generan innovaciones. Lo podrían hacer, pero no tienen la competencia. ¿Por qué? Porque no tienen los incentivos. Tienen otros tipos de incentivos que también son positivos. El incentivo de generar impactos sociales, de mejorar las regulaciones, o al menos deberían serlo los incentivos correctos. Pero al mismo tiempo, hay otro actor que puede hacer todo lo que no está prohibido. Esa es la gran diferencia. Y esas son las empresas. Es un actor en el cual puede aportar en lo que realmente más sabe. Como por ejemplo, inversiones de capital, recursos financieros, desarrollo de tecnología, experiencia de gestión, capacidad técnica, capacidad de hacer convertir proyectos en realidad. ¿Y qué de esperar de la sociedad civil? Sobre todo de las universidades, pero también de los colegios, también de las instituciones técnicas, también de las escuelas primarias, en las cuales hay un sinnúmero de elementos que son importantes, como la construcción de talento. Y aquí me voy a permitir, con todo cariño y humildad, darles un aporte aquí a mis amigos panameños. Ustedes son unos vendedores extraordinarios. Yo he llegado a esa conclusión y vengo muchas veces a Panamá. Este año es la segunda vez que vengo. Y venden el país de una manera extraordinariamente bien. Pero les falta algo. Sustentar la expectativa en la realidad. Y es fundamentalmente gestión, capacidad de gestión y capacidad de dar servicio a la expectativa que ofrece. Solo dos ejemplos que lo viví en carne propia. El año pasado vine a un evento muy importante de una revista chilena y había un evento en un tremendo hotel, nuevecito, en un piso con una vista maravillosa.
Y cuando llego, el evento anterior todavía no terminaba. Y el evento nuestro era donde estaba todavía terminando el almuerzo del evento anterior. Y entonces después comenzó todo un cambio, porque tenían que venir otras 200 personas a esa parte, y nos daba una pena ver a los meseros preocupados con todas las sudados, cargando las sillas y esto para que nosotros podamos ahora ocupar la mesa. O a veces cuando, después de un buen almuerzo como el de hoy, dice, señor, me trae un cafecito. Y dice, oye, aquí es el service, maestro. Así que, no te preocupes, con todo gusto, no, tranquilo. Entonces la expectativa que crea el panameño es muy buena. La marca país, por todo esto que uno ve. Hay dos lugares que a mí me encanta llegar cuando llego de viaje. El uno es Santiago. Espectacular. No parece que llega. El segundo es Panamá. Hay otros también que a uno le gusta, sobre todo por la conversa que uno tiene con los taxistas. Pero si es de infraestructura y de promesa, es fundamentalmente estos dos países. Pero sería bueno de que este tema de adaptar la promesa país a la capacidad de gestionarla sea una de las prioridades de las instituciones, o públicas o privadas, no importa, para poder ser más exitoso en este tema. Disculpen la sinceridad. El otro tema que estamos hablando aquí es respecto a la sociedad civil. Y en la sociedad civil, los medios de comunicación, como muy bien nos lo decía, hay roles extraordinarios. No solamente para comunicar, para informar, sino para educar. Es parte complementaria de lo que yo decía hace poco. Me van a decir ustedes de qué manera la tendencia de los jubilados, que está solamente para aumentar en población en los próximos años, ¿cómo vamos a usar ese talento que ya hoy se lo ve perdido? Encontré una idea fabulosa en Chile. Y se está creando una institución que está teniendo mucho éxito, que se llama Mentores para Chile. Y los mentores son personas de 60 años para arriba, con una experiencia empresarial estupenda. Y hay una institución que hace el puente entre esa experiencia y conocimiento para ofrecérsela a las pymes. Pymes que en muchos casos se quedan bonsai, que siempre son pymes, cuando el mayor propósito que debe tener una institución, sobre todo de gobierno con las pymes, es que las pymes se conviertan en medianas y grandes empresas y que no se queden siempre como pymes. ¿Cómo creces eso? A través de transferir experiencia. Por otro lado, en las ONGs, yo no he encontrado mejores aliados para entender cosas que no entiendo, porque no me la enseñaron como gerente, pero que han sido tremendamente útiles a través de poner en la misma mesa a personas de otros sectores. Me voy a referir de eso un poquito más adelante. Porque no es fácil hacer sinergias entre empresas, gobiernos, ONGs, sociedad civil. Es tremendamente difícil, sobre todo cuando no se sabe. Pero yo voy a tratar de ponerles a ustedes una forma, una experiencia que tal vez pueda ayudar a ser el que primero salga a bailar sin esperar de que otro salga y romper esa fricción que hay entre me decido o no me decido. Y el tema es muy fácil. En las empresas hay un esquema que frena las iniciativas, que es fundamentalmente el síndrome de nuestra independencia. Nos da vergüenza decir que necesitamos ayuda. Es como vernos débil. Por otro lado, nos obsesiona el corto plazo. No hemos migrado muchos todavía hacia ver más allá de 2 años, a veces incluso más allá de 1 año. Por otro lado, nos enseñaron en la teoría de la estrategia de los años 70, 80, de que el diseño de la estrategia es que si alguien gana, hay otro que debe perder. Yo voy a ganar tanto, voy a subir market share, ¿y quién es el que va a dejar ese mercado? ¿Cuál es el más débil? ¿A quién nos los vamos a robar? Y por otro lado, esa desconfianza que hay entre el uno y el otro. En el Estado
no tengo que decirlo porque mucho se ha hablado sobre este tema, pero fundamentalmente yo lo que veo en mi experiencia de manejar una multilatina es que yo veo gobiernos que no han podido romper el dilema del dogma y el pragmatismo. Y los gobiernos que yo veo que mejor se desempeñan son los más pragmáticos, cualquier dogma que tengan de doctrina. Caso China, capitalismo de Estado. No digo que China es la panacea, pero han evolucionado muchísimo con sus reformas económicas. El caso Chile, que lo conozco mejor y de fondo, desde adentro. Es un país que se ha manejado en los últimos 25 años fundamentalmente con gobiernos socialistas, solo con la excepción del anterior de 4 años, pero con un pragmatismo enorme en lo que se refiere a la economía. Por otro lado, la institucionalidad política, que ya se ha hablado demasiado. Pero por otro lado también los pocos vasos comunicantes positivos entre el sector público y el privado. Y el privado con el público. Y de nuevo la misma palabra, desconfianza. La ciudadanía. Hacer proyectos con ONGs, y se los digo francamente, y he hecho muchos, primero hace más de 10 años con Hábitat para la Humanidad, y lo hice en Costa Rica, en Centroamérica, y después he hecho muchísimos con otros, pero los primeros años fue muy duro. Era difícil sintonizarse, era difícil definir plazos como uno piensa, mediciones. Y al inicio era como, viene una ONG a tomar plata, oye, no, yo no lo recibo. Sé que vienes a pedir plata y no estamos para eso, no hay. Y por otro lado, hay soluciones para este tipo de limitaciones. ¿Qué es lo que mejor me ha funcionado o ha funcionado a las empresas que he podido manejar? Después de muchos errores y muchas fallas. La mejor forma de identificar esas colaboraciones no es con los puntos de diferencias, sino con los puntos en que estamos de acuerdo. Los intereses comunes. Es ahí donde está la búsqueda de la convergencia de un interés, de que a mí me interesa como empresa y a una ONG o al Estado le interesa como institución. Y segundo, es alinear los intereses. Tercero, manejar las diferencias, porque estas persisten, y establecer proyectos lo más específicos posible. Y sobre todo en estos proyectos, establecer alianzas con los gobiernos que uno cree que funciona. Y en nuestra experiencia, lo único que ha podido funcionar de una manera efectiva son las alianzas con los gobiernos locales, no con los gobiernos centrales o los gobiernos nacionales. Municipios, instituciones específicas de educación, por ejemplo, para crear oficios y puedo enumerar muchos ejemplos sobre esto. Sin embargo, voy a participar 2 de ellos. Aquí se habló de corrupción. El grupo tenía años atrás un negocio en el cual el 35% dependía de licitaciones públicas. Y un momento en que vimos la necesidad de poder influenciar en la agenda del gremio para poder tener licitaciones más transparentes. Y en ese sentido, tocamos la puerta de Transparencia Internacional para hacer lo que en esa época, estoy hablando de los años 2003, 2004, estos pactos de integridad. Y creamos un Integrity Pact con Transparencia Internacional en el gremio de productores de tuberías para saneamiento. Lo establecimos en Colombia, lo establecimos en Costa Rica, lo establecimos en Argentina y procuramos hacerlo también en Brasil. Y la idea era hacerlo en todos los países. A la firma del contrato, como pueden imaginarse, todos participaban. Porque obviamente todo el mundo quiere ser íntegro o quiere mostrarse como íntegro. Pero en la medida que venían las sanciones o las informaciones hacia el comité de ética, que era independiente a la industria, comenzaron a haber mucho más
los problemas y la... Sin embargo, en la persistencia es donde está realmente la existencia de largo plazo. Y más que la persistencia es la consistencia. Y más que la consistencia es la capacidad de resistir ante muchas tentaciones que existen en el día a día. El Chile Day, por ejemplo. El Chile Day es una iniciativa del Ministerio de Hacienda de Chile. Y todos los años van a Nueva York o a Londres, ministro, su secretario, presidentes de AFPs, presidentes de empresas, a promover juntos el país. A establecer una imagen de que lo que se escucha en la práctica sucede y por lo tanto aumentar la credibilidad para que los inversionistas crean en las institucionalidades, al menos en esta parte de la gestión de Chile. Cuando buscamos un esquema de cómo romper algunos paradigmas en el negocio forestal de México, había un paradigma de que si uno no tiene bosques, uno no puede tener fábricas. Y por eso no había una industria importante en el negocio nuestro de tableros para muebles en México. Y entonces, estableciendo un esquema, hicimos una asociación con el gobierno de Durango, con el gobernador, que es uno de los señores que está ahí, don Jorge Herrera, con propietarios, medianos y pequeños propietarios, y Maciza para la transferencia tecnológica, de tal manera de crear 100.000 hectáreas de bosques sustentables en el estado de Durango. Las primeras 100.000 hectáreas de bosques plantados comercialmente para uso comercial. Eso lo hicimos hace 3 años. Hoy ya estamos alrededor de 5.000 hectáreas, un plan que va hasta hacia el 2027. Muchos problemas, pero con la convicción de que hay el mismo interés entre el gobernador, entre las empresas y las industrias, obviamente existe más probabilidad de que las cosas funcionen. Entonces, el tema es que estamos destinados a crear nuevos paradigmas. Esa es nuestra clave, ese es nuestro destino. Y esos nuevos paradigmas es el paradigma de la sustentabilidad en primer lugar. Pero entendiéndola mejor de lo que la entendemos. Porque normalmente la sustentabilidad la ligamos mucho al tema de la conservación y la conservación planetaria, cuando lo que hay que conservar es al ser humano. Este planeta, mis queridos amigos y amigas, antes de que el hombre o la mujer, que el ser humano esté aquí, ya tenía millones de años de existencia. Y el día que nosotros mismos decidamos autoextinguirnos, el planeta Tierra, con más dióxido como quieras, va a seguir otros miles de millones de años. Y entonces la gran preocupación debe ser cómo hacemos habitable para que el ser humano pueda tener una vida digna. Y en ese sentido, hay un gran tema de un segundo paradigma, que es cambiar el paradigma del ganar-perder por el paradigma del ganar-ganar. Eso lo puso Stephen Covey hace como uno de los grandes hábitos y lo desarrolló de una manera espectacular. Pero todavía a veces nos puede faltar el cómo se logra el paradigma ganar-ganar. Y aquí una fase. El ganar-ganar, uno puede representarlo en esta frase, que es hermosísima. Algunas parecidas se habló hace poco, que decía que cada uno busque no solo su propio interés, sino también el de los demás. Creo que Bernardo mencionaba algo parecido. Esto suena a valor compartido, suena como share value, suena como algo escrito por alguien como Porter, ¿no? Que seguramente escribió algo parecido. ¿Pero es de Porter? No. Esto lo escribió San Pablo en una de las cartas a los filipenses allá por el año 60 después de Cristo. Y entonces esto tiene tanto tiempo, ¿por qué todavía seguimos discutiendo si el share value, si es que el pensar? ¿Por qué? Y es que nos falta pasar de la inspiración, sobre todo los católicos, los cristianos, vamos los domingos, escuchamos, salimos inspirados, y después nos falta conectarlo a tierra, en el día a día. Vamos a llevar esto al caso de las empresas. Hicimos, ¿cuáles son los pilares para esto? Convicción, sin duda. Consistencia, persistencia, resistencia.
sobre todo para mantenerte en esa convicción y no ceder. Pero también necesitamos método. Sobre todo los gerentes, ese es nuestro ADN. Para hacer que las cosas funcionen, necesitamos transferir todo eso a método, a proceso, para poder llevarlo en una empresa. Y aquí hay 9 pasos para hacer un proceso. Primero, obviamente, lo básico. Sin esto, olvídate. Pero lo más interesante viene por acá. Tienes que crear instituciones internas. Estamos hablando de la institucionalidad política de los gobiernos. ¿Y qué hay acerca de nuestra institucionalidad? ¿Acaso las empresas no la necesitan también? ¿Acaso los problemas de Enron o los problemas de subprime, los grandes problemas de la crisis financiera, y no solamente de la americana, de la norte, sino de la europea, no eran temas en los cuales las juntas directivas no tenían ni idea de lo que estaban aprobando? ¿O de los sistemas de incentivos absurdos que pagaban para alimentar, más que crear valor, crear codicia? ¿Y qué hay de nuestra institucionalidad? Hoy se habla mucho de los gobiernos corporativos y se debe hablar más de los gobiernos corporativos. Nosotros somos una empresa en bolsa y estamos más obligados a hacer esto. Pero esto no es un tema inventado para las empresas de bolsa solamente. Dice, no, es que hay que proteger, el gobierno corporativo es para proteger a los minoritarios, que los controladores no los pisoteen. Es un buen objetivo, pero no es el principal objetivo. Es ahí donde radica la institucionalidad para resistir, ser consistente y persistir, y ojalá también ser resiliente si es que las cosas salen mal. Tener la capacidad de levantarse de nuevo y ser igual o mejor de lo que era antes. La resiliencia institucional. Y entonces, ¿los gobiernos corporativos son importantes? Claro que son importantes. Crea las tuyas o revísalas. ¿Tienes un consejo para hacer realidad toda esta visión? ¿Un directorio? ¿Tiene poder? Aunque tú seas el dueño, pero le estás escuchando a otros que te digan lo que tienes que escuchar para que no cometas errores, injusticias, inconsistencias o lo que sea, porque todos somos humanos. Tercero, mejorar tu autoconocimiento. Alguien decía, antes de criticar a otro, critícate a ti mismo. Hazlo con el ejemplo. ¿Y el autoconocimiento qué significa? Es, primero, actualizar tu propósito. Como yo les decía antes de vender un commodity en plástico de tubos, yo convertí mi commodity a salvar la mayor cantidad de vidas posible por falta de agua. Hoy estoy un poco más alejado de eso, mucho más alejado. Pero lo que me apasiona no es vender tableros como un commodity, sino es transformar ambientes en tu casa o en tu oficina. Y ese propósito, ponlo dentro de tu inspiración para cuidarlo, protegerlo y que nada te saque de eso. Y lo más importante de todo esto es aprender a autorregularte. ¿Tienes tus principios claros? Si no, ¿cómo vas a persistir en ellos? ¿Los has comunicado? ¿Te has comprometido públicamente para que te ayude a ser consistente con ellos? ¿O tus valores? ¿O tus políticas? Y el otro tema de autoconocerse, y eso los gerentes esto lo verán con alguna familiaridad, conoce tu empresa por dentro. ¿Y qué significa eso? Conoce tu cadena de valor. Porque cuando conoces esto, este es el ciclo forestal, la primera parte, la segunda es el ciclo industrial de mi empresa, y la tercera es el ciclo de distribución y retail. Y cada punto que ven ahí es la forma en que la empresa es impactada o impacta en un tema social o ambiental en la cadena. Entonces, cuando uno comienza a ver la empresa así, comienza a identificar, oye, yo soy parte de esta sociedad. Yo pensé que estaba un poquito alejado, pero soy parte de este cuento de la sociedad. Entonces, yo realmente puedo tener problemas con las comunidades. Realmente tengo que tener cuidado con el tema de las industrias porque las emisiones tengo que asegurarme que son vapores, que no son material particulado. O los fletes. Y entonces esto de aquí me comienza a ayudar a responder otros temas, como por ejemplo, ¿cuáles son tus stakeholders? ¿Dónde quieres priorizarlo? ¿Cuáles son los desafíos sociales, las tensiones sociales que hablábamos al inicio, en las que yo participo como empresa? Y comienzo a ver mi empresa como un ente que interactúa.
Nosotros con los bosques interactuamos con el cambio climático, porque capturamos carbono. Y mientras mejores bosques tengo, más capturo y puedo hacer un buen negocio, no solamente aliviando el calentamiento global, sino en algún momento puedo emitir bonos y tengo el incentivo correcto. Por otro lado, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la cadena, viendo esto encontramos de que había una interacción con decenas de miles de ebanistas, como lo dicen ustedes, que siempre lo habíamos visto como un target para venderle tablero. Pero comenzamos a ver esto y empezamos a descubrir de que el ebanista es un hombre triste, de baja autoestima, solo. No quiere que su hijo sea ebanista. Y comenzamos a ver de que este tema de la inclusión, ¿suena ese tema de la inclusión? Decíamos, oye, ¿y esta gente por qué no las metemos más en nuestro modelo de negocio para que sean parte de él? Y creamos una red de mueblistas maciza, la red M. Hoy llevamos alrededor de 30.000 mueblistas en Latinoamérica, con una visión al 2025 llegar a 100.000 mueblistas, en el cual pueden tener una diferencia. Porque el mayor problema cuando compras un mueble no es el mueble, es quién te lo instala o quién te lo hace. Y cuando comienzas a entender eso, dices, oye, aquí esto que es un problema social que tiene este gremio, que está solo, que tiene todos estos temas y que es pobre normalmente, oye, aquí hay una oportunidad que hace que mi responsabilidad social sea estratégica, porque se confunde con lo que yo hago en el día a día. Y es eso lo que nosotros como ejecutivos y empresarios tenemos que lograr para tener este éxito. Y aquí, para terminar, debo decir de que la forma en que gestionamos los diálogos es tan importante como lo otro, y la forma como elegimos en dónde queremos participar. Porque al final del día, si no comunicamos tampoco, no generamos la bola de nieve. Por eso te digo, sal tú primero a bailar, no esperes que otro lo haga. No esperes la fiesta, ármala tú. Pero comunícalo para que otro te acompañe. Y comienzas a hacer la cosa distinto. Porque de esta manera, las empresas se hacen más proactivas. Se hacen en función proactivas de sus propias capacidades, de lo que sabes hacer, de lo que te hace sentido, de lo que te incentiva realmente. Por otro lado, comienzas a cambiar tus paradigmas, pero empezando tú, no esperando que alguien te los haga cambiar. Y haciéndote más fuerte, más distinto, te hace más competitivo, sobre todo a los ojos de la sociedad, quien al final es la que te da el respeto o no. Si creemos entonces que las sociedades sanas necesitan empresas exitosas, empecemos por redefinir la clase de éxito que nosotros queremos lograr. Gracias.